Buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en el martes 13 de junio, en un día más aquí en su cita médica de todos los días. Este día va a estar muy interesante. Vamos a estar hablando de dos síntomas básicos que pueden significar muchísimas enfermedades. Vamos a estar hablando de diarrea y vómitos en los niños. Así que si usted tiene pequeñitos en casa, por favor, tome asiento y esté pendiente. Por cierto, un saludo a todas las personas que día a día se toman el tiempo de saludarme en redes sociales y de decirnos cuánto les gusta su programa. Un saludo para Alison, que nos dice que nos ve con su bebé. Así que este día, programa especial para que ella cuide más a su niño. Un saludo a Vinicio. Hay tantas personas que me escriben que no podría saludarlos uno por uno los nombres, pero muchísimas gracias. Bueno, les comento un poco. El Día Internacional de la Sensibilización del Albinismo. Esto se celebra cada 13 de junio, desde el año 2015, con el fin de crear conciencia sobre los derechos humanos de las personas con esta enfermedad. Se alienta en estos miembros de las Naciones Unidas a que continúen sus esfuerzos para proteger y preservar el derecho a la vida, ya que la seguridad de las personas que tienen esta condición, así como su derecho a no ser objeto de tortura ni de malos tratos, y para garantizar el acceso a una atención adecuada de la salud, empleo, educación y justicia de las personas con albinismo. Quienes sufren de este trastorno genético son discriminadas en muchas partes del mundo, son víctimas de la ignorancia de la sociedad e incluso de la comunidad médica. Su apariencia ha dado lugar a falsas creencias y actitudes supersticiosas que han fomentado su marginación y exclusión social. Las personas con albinismo son un grupo específico con necesidades específicas y que requieren una atención especial. Así que esa es una de las cosas que se celebran el día de hoy, el Día Mundial del Albinismo. Pero también tenemos que se celebra algo más, y esto es el Día Internacional del Cáncer de Piel, de la lucha del cáncer de piel. Este se celebra cada 13 de junio también, y es el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, con el que se busca concientizar a la población sobre los daños que el sol puede hacer a la piel si no se toman las medidas de protección adecuadas. Según los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, el melanoma constituye el 4% de todos los tumores malignos de la piel y es el culpable aproximadamente del 80% de todas las muertes. Cada vez se diagnostica en población más joven, según datos de la Asociación de Afectados del Melanoma. El mayor incremento se da entre los 25 y 29 años, franja de edad en la que el diagnóstico aumenta 7% cada año, sobre todo debido a la poca cultura de la prevención y al abuso de camas y lámparas solares para el bronceado. Sin embargo, es uno de los cánceres con mejor pronóstico. La supervivencia a los 5 años es de casi el 100% si se descubre en su estado inicial. Por ello es vital el diagnóstico precoz para instaurar el tratamiento lo antes posible y evitar que éste se disemine y produzca las temibles metástasis. Así que esas son las dos celebraciones que se conmemoran este día, el Día del Albinismo y el Día de la Lucha contra el Cáncer de Piel. Bueno, veamos la siguiente cápsula que nos habla un poco de estos síntomas que vamos a tratar el día de hoy, y al regreso les presento a nuestros invitados. Los vómitos y diarrea son dos de los problemas estomacales más comunes en los niños, y ambos son causados por distintos factores. Por un lado están los vómitos, que son producidos por contracciones muy fuertes en el estómago que fuerzan una gran parte del contenido del mismo a volver a subir por el esófago y a salir por la boca o la nariz, provocados por una infección llamada gastroenteritis. La diarrea se produce cuando el niño tiene evacuaciones intestinales frecuentes y blandas o acuosas. A menudo es producto de un virus que infecta el revestimiento interno de los intestinos, una infección bacteriana o parásitos. También se puede producir por la ingestión de ciertas comidas, bebidas o antibióticos, o alguna enfermedad que afecta la absorción de los alimentos en los intestinos. De ambas enfermedades existe el peligro que el niño sufra de una deshidratación severa muy rápido.
si ya ha tenido varios episodios tanto de vómito, diarrea o ambos. Y para conocer más sobre estos problemas, sus causas y tratamientos, quédese con nosotros en Salud TV. Nuestro staff de médicos está dispuesto a resolver dudas sobre este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, y para abordar nuestro tema el día de hoy, le damos la bienvenida a nuestros invitados. La primera de ellas, la licenciada Patricia Hidalgo, nutricionista infantil que nos acompaña hoy. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación para abordar este tema tan importante para nuestros niños. Muchísimas gracias por aceptarla. Le damos también la bienvenida a nuestro amigo pediatra, el doctor Mario Quintero. ¿Cómo estamos, doctor Quintero? Muy bien, estoy feliz de estar aclarando dudas en este programa. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación también y le damos la bienvenida a nuestra gastroenteróloga pediatra, la doctora Ivonne Merlos, a quien finalmente tengo el gusto de conocer en persona. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ivonne? Muchas gracias, mucho gusto. Feliz de estar esta tarde y aclarar también dudas para todas las mamás que nos observan. Bueno, muy bien. Hablemos un poco, Mario, cómo estos dos síntomas, porque en realidad no es que estemos hablando de una patología en particular, estamos hablando de diarrea, estamos hablando de vómitos, que pueden estar juntos o pueden estar por separado en nuestros niños. ¿Qué tan frecuente es? ¿En qué edades es más frecuente? Y más o menos, ¿cuál es el abordaje inicial que debemos ir haciendo para ir buscando, ¿verdad? ¿De qué se trata? Bueno, estos síntomas son tan comunes que es el pan nuestro de cada día de los pediatras. Hay que ver de qué se trata porque hay enfermedades y múltiples enfermedades que dan estos síntomas, y en El Salvador todavía se mueren niños que se deshidratan por estos dos, por diarrea y por vómito. Entonces es importante educar al papá o educar a los cuidadores de estos niños qué es lo que deben de hacer y que tienen que consultar a tiempo. La mayoría de veces cuando hay epidemias, por ejemplo, de infecciosas como las diarreas virales, tenemos un antecedente ya. Cuando no había la vacuna del rotavirus, las emergencias estaban llenísimas de niños así y habían muchas muertes. Con la vacuna hubo una mejoría de la mortalidad y de la morbilidad, pero todavía vemos los casos de epidemias de otro tipo de virus. Ahí podemos hablar de estos síntomas. Primero, las causas infecciosas, para los vómitos, el reflujo. Bueno, diarrea se puede ver hasta influenza, se puede ver en intoxicación alimentaria. Es decir, el ámbito de los síntomas es bien amplio. Es bien extenso. Miren, realmente lo que creo que es importantísimo, tal y como dijo el doctor, es que usted recuerde que realmente los niños se deshidratan con una gran facilidad, con que los adultos se pueden deshidratar, ya no dijéramos los niños, y en especial si son bebés. Así que hay que estar alerta, cuidarlos, y a las primeras de cambio que presenten un episodio de diarrea o un episodio de vómito, escuche cuáles son los consejos, qué es lo que debe hacer y, más importante, qué es lo que no debe de hacer. Pero hablemos un poco, doctora, ¿cómo podemos definir diarrea realmente por definición? Porque a veces la gente puede decir, el niño tiene diarrea, pero únicamente ha sido un asiento el que ha tenido. Ok, cuando hablamos de diarrea nos referimos a que cada niño tiene un patrón de evacuaciones normales, ¿verdad? O es su patrón de evacuaciones. Eso puede variar dependiendo de la edad del niño y dependiendo del patrón que él ya tiene. Por ejemplo, pudiera variar, quizás para definirlo a grosso modo, el patrón normal puede variar entre 3 veces al día hasta 3 veces por semana, ya si hablamos de un niño escolarcito. Pero si hablamos de un recién nacido, por ejemplo, si está alimentado al seno materno exclusivo, puede hacer evacuaciones cada vez que come por el reflejo gastrocólico que tiene. Entonces, ¿qué se le pregunta a la mamá? ¿Cómo ha sido el patrón de evacuaciones que este bebé tiene? Y si ahorita estas evacuaciones están aumentadas en frecuencia, está haciendo más veces que lo que usualmente el niño hace, y la consistencia está disminuida, está haciendo más aguadito o más líquido de lo que normalmente él hace, y así podemos definir diarrea, ¿verdad? Por lo tanto, un cambio en el patrón defecatorio de cada niño. Un cambio en el patrón de evacuaciones de cada niño. Sí. Exacto. Bueno, vámonos a una pausa comercial y continuamos definiendo y buscando cuáles son las principales causas de estos dos síntomas al regresar.
Estás viendo Salud TV. Bueno, por un mal uso de la bebida, de los alimentos también. Sí, tiene que tener más higiene de parte de las personas competentes, ¿verdad? En este caso de los padres de familia. Por el descuido de una mala alimentación, eso es todo. Tapar las comidas cuando uno cocina, lavarse bien las manos, lavar las verduras y todo eso. Posiblemente la mala alimentación o a veces los niños, o sea, los padres les dan comida como pesadas, cosas así. La limpieza, me refiero a que en la calle usted come fruta, pero usted realmente no se sabe cómo la gente lo cortó, la fruta, si las manos estaban limpias, cosas por el estilo. Eso es lo que más yo podría decir que lo que da vómito, ¿verdad? Muchas veces siento que quizás la alimentación, tal vez no se pueden lavar las manos, el descuido de los padres más que todo. Y a veces que cuando salimos más que todo, a mí me ha pasado que tenemos que comprarle comida en la calle y puede ser tal vez una de las causas principales. Debido a que a veces a la alimentación que le dan, ¿verdad? Que a veces los padres no tienen cuidado, ¿verdad? Que a veces pueden estar los alimentos mosqueados y debido a eso es que le da eso, diarrea o un vómito, ¿verdad? Bueno, gracias a todas las personas que respondieron al sondeo y como pueden ver las medidas higiénicas siempre están a la orden del día en que esto es de las principales causas por las cuales usted puede tener vómitos y diarrea y pues estamos hablando de los niños. Pero yo quiero que la licenciada Iraeta nos hable un poco, Hidalgo, perdón, nos hable un poco de qué es lo que debemos comer y lo que no debemos darles de comer a nuestros niños en el caso de iniciar un proceso de diarrea y vómitos. Bueno, creo que lo más importante es, lo primero, como ya lo habían hablado, ver que el niño no se deshidrate. Eso es lo primero, se debe rehidratar con abundante agua, no con sorbos pequeños, no obligar al niño a tomar en exceso. También yo recomiendo que sea un suero de uso comercial. Yo sé que muchas veces en internet podemos encontrar cómo elaborar un suero casero, pero en el caso de los niños sí recomiendo que sea una fórmula comercial y a medida que la tolerancia del niño avance, en el caso de un vómito o en el caso de una diarrea, lo que podemos hacer es iniciar la vía oral con una dieta astringente. Una dieta astringente es que se inicia con cereales que no sean integrales, cereales blancos como arroz, puré de papa, que sea una consistencia que el niño pueda tolerar y tampoco que todos estos cereales no integrales lo que van a hacer es que asienten un poquito el estómago del niño y evitar que el proceso diarreico o agravar el proceso diarreico. También se recomienda que después de una diarrea empezar a introducir un poco el yogur, también tomando en cuenta la edad del niño. Si es un bebé no le podemos dar yogur, pero sí en el caso de ya niños 2, 3, 4 y edades avanzadas, sí podemos implementar un yogur natural que sea bajo en azúcar para empezar poco a poco a reconstituir la flora intestinal de los niños. Ahora bien, cuando hablamos de la dieta BRA, ¿verdad? Que es de banana, apple en inglés, manzana y rice, sería arroz, ¿verdad? Sí. ¿Esos son como que los alimentos importantes o principales que podemos dar? Sí, realmente esta dieta está bien estudiada, es una dieta, como mencionaba la licenciada, una dieta astringente y hay que tener mucho cuidado cuando iniciamos la vía oral porque hay que identificar si este niño tiene un buen estado de hidratación inicialmente. Si eso es así, recordemos que la deshidratación causa también más náuseas y si el niño no tiene un buen estado de hidratación va a seguir vomitando, entonces no podemos establecer la dieta astringente todavía, entonces para eso sí tiene que haber un adecuado estado de hidratación. Y lo otro es que hay que tener mucho cuidado con los lácteos, ¿verdad? No están contraindicados inicialmente en un cuadro diarreico, pero si esta diarrea ya se prolongó por más de 5 días, casi siempre la misma inflamación que provoca el virus o la toxina que esté ocasionando la diarrea, esa inflamación va a ocasionar aplanamiento de las vellosidades intestinales y eso ocasiona pérdida de enzimas digestivas como la lactasa. Entonces, si este niño que ya tiene una diarrea prolongada, 5 o 7 días,
Y cuando usted le da la leche, cuando usted le da el lácteo X, que sea queso, yogur, el niño presenta mucha distensión, se empeora la diarrea, o la diarrea que no le escaldaba al inicio su colita, ahora le está irritando. Ojo, tiene que volver a consultar, porque esos pueden ser datos de intolerancia a la lactosa transitoria, y entonces en ese momento está contraindicado dar lácteos. Recordemos que para reconstituir la microbiota intestinal, nosotros tenemos que utilizar preparados comerciales. La cantidad de probióticos que tiene un yogur es sumamente mínima. Eso se utiliza como profilaxis. El yogur se considera un alimento funcional. Y un alimento funcional, a diferencia de un alimento sano, es aquel que nos provee un efecto extra beneficioso para nuestra salud. Pero no lo podemos utilizar como tratamiento para reconstituir microbiota intestinal. Para eso tenemos que utilizar preparados comerciales. Porque para yo decir que qué cantidad de yogur yo tendría que darle a este niño para que equiparemos lo que trae un preparado comercial X que sea de probióticos. Tengo que dar el equivalente a más o menos 7 litros de yogur. Entonces, no podemos utilizarlo como tratamiento, sí como profilaxis, sí como un preventivo, como un alimento funcional, un alimento sano que tenemos que incorporar en la dieta de los niños, sí. Entonces, en eso sí. Pero esto probablemente los niños con diarrea, pero cuando hablamos de vómitos, bueno, no sé si en los niños es igual, pero nosotros en las embarazadas con intolerancia a la vía oral por hiperemesia, es decir, por mucho vómito en el embarazo, pues lo primero que quitamos son los lácteos. Entonces, creería yo que los niños también. Sí, cuando un niño está vomitando mucho, está muy nauseoso, se recomienda que a este niño le demos alimentos fríos y un poco dulces, no exageradamente dulces, porque acordémonos que el exceso de azúcar va a provocar más diarrea, pero sí deben estar fríos, eso alivia un poco las náuseas, ¿verdad? Bueno, así que ya lo escucharon, algunos consejos básicos. Ahora bien, Mario, cuando hablamos del reposo de la vía oral, ¿en qué casos para evitar una deshidratación, en qué casos se hace esto? Bueno, cuando hay intolerancia a la vía oral y hay muchos vómitos, generalmente nosotros damos un antiemético y damos un reposo gástrico. Es decir, el estómago tiene que descansar, un poco, y siempre se reinicia es importante que los papás o los cuidadores sepan que se inicia con suero oral de una marca comercial y no con Gatorade, o con bebidas azucaradas o con bebidas que lleven, que eso es muy común, que dicen, no, pero es que no le gustó el suero y mejor le inicio con otra una cosa. de estas bebidas es con suero. Una cosa, pero cuando hablamos entonces de reposo a la vía oral vamos a dejar al niño sin comer nada, ni sólido ni líquido, para evitar que esto produzca más náuseas y se vaya a deshidratar. ¿Cuánto tiempo normalmente pasa este reposo a la vía oral? 2 horas es el promedio. Generalmente el antiemético empieza a actuar y en 2 horas el inicio de la vía oral tiene que ser paulatino y siempre tiene que ser primero con sales de rehidratación oral, con suero oral, y poco a poco con la dieta astringente, así como dice la licenciada. Fíjense que bien interesante, y por qué hago énfasis en esta pregunta, porque normalmente las abuelitas o las mamás nos preocupamos mucho cuando nuestro niño tiene o vómitos o diarrea, y lo primero que queremos es que el niño coma algo. Coma porque pensamos que si come ya va a estar bien, pero realmente puede ser que el hacerlo comer o volverle a dar algo de tomar, en este caso un lácteo o una cosa similar, pueda generarle que el cuadro empeore y eventualmente que termine deshidratándose, que es lo que tratamos de evitar. Pero bueno, ya escuchamos el sondeo, la opinión de la gente de cuáles son las causas o cuál es lo que nos hace que los niños tengan vómitos y diarrea. Vámonos hablando de lo más básico hasta lo más complicado. ¿Qué es lo más común que nos da vómitos y diarrea en los niños? Lo más común son causas infecciosas. A la cabeza, infecciones virales, más que todo en los niños pequeños, abajo de los 3 años, y dependiendo de la época del año. En los meses de más o menos enero, febrero, hasta inicios de marzo, lo que predominan son los cuadros virales. Ya ahora, como mencionaba el doctor Quintero, ya no vemos tanta diarrea por rotavirus por la vacuna, entonces siempre vacunen a sus niños. Y en los meses que estamos ahorita, hay otro pico de diarreas que inicia por el invierno, cuando empiezan las lluvias. Hay más moscas, entonces el pico que se produce son diarreas bacterianas, casi siempre, aunque pueden haber también diarreas virales. Esa es como la causa principal. Otra de las causas es el abuso de bebidas azucaradas. Yo mucho veo en la consulta niños con diarrea crónica,
quitando que es el cuadro agudo infeccioso, sino que niños que tienen diarreas intermitentes, que les duran 2 semanas, a veces un mes, y cuando vemos al niño es un niño muy gordito y que todos los días lleva su famoso juguito de cajita al kinder. Entonces el abuso de jugos industrializados es otra causa común de diarrea. Otra causa son los problemas de mala absorción, como la intolerancia a la lactosa, que puede ser ocasionada también por una diarrea viral o por una infestación por yardias, y otras causas son las intoxicaciones alimentarias, ¿verdad? Que son causas frecuentes de diarrea. Que son causas de frecuente. ¿Y pueden o no estar juntos, vómito y diarrea, o puede solamente haber vómito, cierto, Mario? Bueno, depende del grupo etario, pero generalmente van asociadas, como cuando es una infección viral, el virus toma todo el sistema gastrointestinal, desde esófago, estómago y intestinos. Entonces, casi siempre la manifestación es ambos, vómitos y diarrea. Muy bien, ahora cuando hablamos de causas infecciosas, que hemos hablado virus, ¿verdad?, bacterias, en general recordemos a la gente cómo la adquieren los niños. Bien, la causa de adquirir una diarrea infecciosa es por malos hábitos higiénicos. La transmisión es fecal-oral. Fecal-oral significa que alguien no se lavó bien las manos cuando fue al baño, tocó un alimento que luego el niño se llevó a la boca. Casi siempre es con alimento fuera de la casa, cuando pueden ir hasta el mejor restaurante y pueden ahí contaminarse de algo, ¿verdad? Entonces es importante, 1, la seguridad alimentaria, no administrarle a los niños alimentos de dudosa procedencia, y 2, tener hábitos higiénicos adecuados en casa, lavar bien las frutas y las verduras, más que todo los vegetales de hojitas, ¿verdad? Lavarlos bien, desinfectarlos, y el lavado de manos de la persona que prepara los alimentos y del niño también, porque recordemos que el niño participa de forma independiente al momento de alimentarse, entonces tenemos que fomentar un lavado de manos adecuado. Y estamos hablando que eso en los niños de todas las edades. Todas las edades. El niño chiquito, Sí. si bien es cierto, él no se va a alimentar, a lo mejor él no va a tomar los cubiertos para comer, pero él se va a llevar las manos a la boca. Así y el niño ha estado gateando en el piso, ha estado tocando a las mascotas, andar en el jardín. Entonces, definitivamente el niño tiene sus manitas sucias, así que también hay que lavárselas. Eso es importantísimo y lo vamos a recalcar en todo el programa. Vamos a ir a una pausa, pero quiero que veamos a la doctora Claudia Valencia de Melda, neuróloga pediatra, que nos habla de las causas neurológicas de vómitos, es decir, algo más complejo que está a nivel ya del cerebro. Veamos. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy la doctora Claudia Isabel Valencia, neuróloga pediatra, y esta tarde voy a hablar sobre los factores neurológicos que causan o generan vómitos en los niños. Los factores neurológicos a tomar en cuenta en niños que manifiestan vómitos, bueno, lo más frecuente son las migrañas, que pueden tener esas manifestaciones y pueden acompañarse con o sin dolor de cabeza. Tener en cuenta también enfermedades cerebrales como los tumores, es decir, cuadros de hipertensión intracraneana, se aumenta la presión dentro del cráneo. Los cuadros de pseudotumor cerebral que pueden ser ocasionados por hiperavitaminosis a la cabeza, hiperavitaminosis A, una sobredosificación de la vitamina, generados también por la ingesta de antibióticos vencidos. Ocasionalmente esto pasa en algunos pacientes. Tomar en cuenta también enfermedades como la epilepsia, cuyas manifestaciones principales únicamente pueden ser vómitos o dolor de estómago. Es decir, hay que tomar en cuenta las manifestaciones gastrointestinales que pueden ser generadas por enfermedades a nivel cerebral. Si bien es cierto, los pacientes que presentan estos síntomas gastrointestinales consultan inicialmente al gastroenterólogo, no olvidar las enfermedades cerebrales deben de ser tomadas en cuenta, consultar oportunamente a los especialistas para poder establecer un diagnóstico precoz, por ende un tratamiento idóneo. Soy la doctora Claudia Isabel Valencia para Salud TV. Hasta la próxima.
estar el primer día y contagiarme tu alegría, porque a mamá la comprendiste. Algunas noches sé que no dormiste, papá. No dormiste, papá. Por ser caballo en nuestros juegos, tú me enseñaste lo que era bueno. Y por tu apoyo y tu amor, fui a karate, a piano y hasta el fútbol. Papá, papá, eres mi guía, eres mi amigo. Papá, papá, y aunque nunca te lo digo, eres luz en mi camino. Gracias, papá. Salud TV, lunes a viernes, 12 del mediodía. Canal 21, tome el control. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de diarreas y vómitos en los niños. Ya hablamos en el bloque anterior la importancia de la higiene de manos en la persona que prepara los alimentos de toda la familia, principalmente si le va a dar de comer a un niño. Y por supuesto el aseo de manos también del niño, aunque su participación sea indirecta en la toma de los mismos. Pero ¿qué hay de los alimentos que llevan nuestros niños a la escuela, a los colegios, en las loncheras? ¿Qué consejos podemos dar, Pati, para que estos alimentos no se contaminen o no se conviertan luego en un problema que pueda causar vómitos o diarreas en los niños? Bueno, creo que lo más importante es que los papás tengan cuidado del tipo de alimentos que van a ir a la lonchera de los niños. Deben ser alimentos que no sean perecederos. Por ejemplo, muchas veces ponemos un yogur, por ejemplo, y el niño tiene su recreo a las 11 de la mañana y ese yogur ha estado sin refrigerar muchísimo tiempo. Entonces, eso podría ser una causa de que el niño le produzca un vómito, una diarrea o una infección en el niño. También tenemos que tener mucho cuidado con la limpieza con la que preparamos estos alimentos, evitar también la contaminación cruzada. A veces de repente estamos ocupados en la mañana y le vamos a preparar el sándwich al niño y se nos olvidó lavarnos las manos, por ejemplo. Entonces todo eso, el tipo de bebidas que le vamos a poner, que no sean bebidas carbonatadas, que no sean bebidas energizantes, que no sean bebidas que puedan producir algún síntoma en el niño o que puedan provocar diarrea o deshidratación. También tenemos que tener mucho cuidado en los postres. Muchas veces las loncheras llevan postres que llevan leche, por ejemplo. Entonces, todos esos son alimentos perecederos que en algún momento pueden provocar alguna infección en el niño. Importante además la limpieza de las frutas y las verduras. Recuerde que si si se la pone entera la manzana, hay que lavarla, ¿verdad? Hay que utilizar las soluciones que venden en los supermercados, en el mercado, que permiten pues limpiar estas frutas y verduras, así como también si las pelamos o las partimos, ponerlas en un depósito que esté hermético, cerrado, para que no se vayan a arruinar y eso también sea otra fuente de contaminación. Hablemos un poco qué otra causa de vómitos y diarrea tenemos, hablemos un poco de los parásitos. Mario. Bueno, de los parásitos creo que los que nos dan más problemas son las yardias. La yardiasis hace en el intestino delgado, en la primera, segunda porción, hace una barrera, el cual hace que los alimentos no se absorban bien. A esto se le llamamos síndrome de malabsorción, por eso mismo, por yardia. Entonces, de los parásitos que dan más problemas de diarrea crónica es la yardiasis. Y que, por cierto, son difíciles de encontrar muchas veces en los exámenes de laboratorio porque no siempre salen ahí a la luz. Ahora bien, también la yardiasis se acompaña de otras características, otros síntomas característicos. ¿Cuáles serían? Bueno, aparte del dolor abdominal crónico, hay niños que se quejan de dolor cada vez que van al kinder o al colegio. Llaman a los papás porque tiene dolor abdominal, o los niños que tienen ese mal hábito de que que comen mal, es decir,
en horarios inadecuados. O que no quieren comer, que están faltos de apetito, o en horarios que no deberían. Entonces hay que investigar. En niños que tienen mascotas también, a veces la mascota puede ser una fuente de que se esté reinfectando. Ahora también, este cuadro, corríjame si estoy ya equivocada, el cuadro de yardiasis es el que típicamente los niños se soplan en la tarde. Sí. Y las heces son como color oro, ¿cierto? La yardiasis, como mencionaba el doctor Quinteros, lo que ocasiona a nivel del yeyuno, que es la segunda porción del intestino, aplanamiento de vellosidades. Y una de las enzimas que está más apical en la vellosidad es la lactasa, que como su nombre lo dice, digiere la lactosa, que es así como lo ingerimos en la dieta. Entonces, cuando esta vellosidad está afectada y tenemos reducida la lactasa, no se rompe la lactosa que comemos y al no romperse no se puede absorber porque es muy grande. Entonces se va sin absorberse al colon. Cuando llega este azúcar sin absorberse al colon, como una de las funciones del intestino grueso es meter y sacar agua, el intestino interpreta que está muy aumentada la concentración en la luz, entonces empieza a meter agua y al niño le da diarrea. Pero no solo eso sucede. En el colon tenemos más de 100 trillones de bacterias. Tenemos 10 veces más bacterias en el colon que células en el cuerpo. El 85% son buenas, el 15% son malas, pero viven en armonía. Entonces, cuando llega este azúcar sin absorberse al colon, las bacterias del intestino lo que hacen es fermentar ese azúcar. Y la fermentación provoca mucho gas. Entonces, al niño le da diarrea explosiva y ácida. Entonces, empieza a irritar colitis. Como bien tú dices, ese niño, una hora después de haberse tomado su pachita o haberse comido el yogurcito, está con mucha distensión, muchos gases, eso le provoca dolor y más o menos 1 o 2 horas después empieza con evacuaciones más aguaditas y que le provocan ardor en la zona perianal. Muy bien, y típicamente también esas heces son como color amarillo oro. Son blancuzcas o más, un color más claro de lo usual. De lo usual. Bueno, ese es el cuadro de yardiasis, uno de los parásitos que más frecuentemente nos dan problemas de diarrea y vómito en nuestros niños, así que hay que estar atentos a estos síntomas y consultar de inmediato. La siguiente cápsula, la doctora Rosana Herrera, médico homotoxicóloga, nos habla de lo que son las diarreas y los vómitos ocasionados por intoxicaciones alimentarias. Veámosla y luego volvemos con más de Salud TV. Buenas tardes, soy la doctora Rosana Herrera, especialista en medicina homotoxicológica y vamos a hablar ahora del vómito y la diarrea por intoxicación alimentaria. La intoxicación alimentaria es causada por virus, parásitos o bacterias que se encuentran en los alimentos cuando han sido mal manipulados, es decir, mal preparados, en incluso aquellos alimentos que no han sido llevados a la cocción, es decir, frutas y verduras, y también aquellos alimentos que han sido mal cocidos. Entonces, tenemos que la intoxicación alimentaria puede ser que la adquiramos de frutas, verduras, de lácteos, de las carnes blancas, carnes rojas, pero siempre porque ha sido contaminada con cualquiera de los virus, parásitos o bacterias. Dentro de los síntomas más frecuentes está el vómito y la diarrea. Ambos nos llevan a una deshidratación, por lo tanto, si nosotros presentamos esto, debemos de tener a la mano suero oral o líquidos abundantes para reponer todo lo que se ha estado perdiendo. Si tenemos vómito, debemos de dar pequeños sorbos del suero oral para no inducir más el vómito. Y si tenemos diarrea, obviamente, dar más líquido de las evacuaciones que se tienen. Nosotros siempre debemos de consultar antes de automedicarnos. Recuerde, cualquier intoxicación alimentaria, consulte a su médico y siga adelante con los líquidos orales. Recuerde, en caso de vómito y diarrea debe hidratarse y consultar a su médico en los primeros síntomas. Soy la doctora Rosana Herrera, especialista en medicina homotoxicológica. Para Salud TV, nos vemos a la próxima. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos, también valga la redundancia, hablando sobre diarrea y vómitos. ¿Qué otros
¿Qué otros padecimientos pueden ocasionarnos diarreas y vómitos? Hay muchos, vamos a seguir hablando, pero ¿qué evaluación vamos a hacer cuando nos llevan el niño con la historia de que ha vomitado o ha tenido diarrea, Mari? Bueno, lo primero es un examen físico minucioso y dejar las pruebas de laboratorio, que la más común es el examen general de heces. Se puede dejar una prueba de sal de metileno para saber, para orientar si es bacteriano o es viral. Se puede dejar también una biometría hemática, también un hemograma completo, ¿verdad? Y un examen general de orina, que a veces algunas infecciones de vías urinarias pueden provocar vómito y diarrea. Esos son los Muy bien, por lo tanto son prácticamente 3 exámenes de rigor, un leucograma o un hemograma completo sería el examen de heces y uno de orina, ¿sí? Entonces con eso nos podría ayudar a tener una luz de qué es lo que está pasando. Ahora, el tratamiento. Sí, quizás antes del tratamiento quisiera tocar los datos de alarma que tiene que ver una mamá o un papá. Perfecto. Para consultar, cuando debe de consultar cuando su niño tiene diarrea y vómitos. 1, si su niño empieza a orinar menos de lo que usualmente orina o la orina está más turbia, ese es un dato de deshidratación. Si sus evacuaciones presentan ligoncitos de moco o sangre, deben consultar inmediatamente. Si su niño es menor de 2 años y presenta más de 3 vómitos en 2 horas, debe consultar. Si su niño es mayor de 2 años y presenta más de 4 o 5 vómitos en 2 horas, debe consultar porque hay un riesgo alto de deshidratación. Ahora, con el tratamiento lo primordial es prevenir la deshidratación. Entonces, si el niño tiene diarrea y vómitos, pero le tolera líquidos, entonces la indicación es hidratarlos con más líquidos, todo lo que el niño acepte. Uno de los líquidos principales para hidratar a un niño es la leche materna. Si su niño todavía está en edad de consumir lactancia materna, pues ese es uno de los mejores líquidos para hidratar. Si no está en edad de leche materna, entonces hay otros líquidos que podemos optar. Uno son las sales de rehidratación oral comerciales, como ya mencionaba la licenciada del doctor Quintero. No deben utilizar bebidas con un alto contenido de azúcar. Recordemos que las bebidas deportivas son para los atletas y sirven para reponer el sudor, y el sudor no tiene los mismos electrolitos que la diarrea, entonces debemos utilizar sales de rehidratación oral. También podemos utilizar refrescos naturales con poca cantidad de azúcar. Podemos utilizar bebidas como el agua de arroz o los atolitos de maicena, que como mencionaba la licenciada son astringentes, entonces van a ayudar un poquito a disminuir el número de evacuaciones. Muy bien, gracias doctora. Tenemos una llamada telefónica, veamos en qué podemos servir a nuestra televidente. Buenas tardes. ¿Aló? Hola, buenas tardes. Sí, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué hacer en casos cuando hay una neumonía aspirativa en caso de vómito? Muy bien, gracias amigo por llamarnos. ¿Qué hacer en caso de una neumonía aspirativa a causa de vómito? Pues bien, esa es una de las complicaciones que puede tener un niño que vomita mucho. Recordemos que cuando un niño está vomitando, no tenemos que forzar la alimentación si está muy nauseoso, y si es un niño pequeño y está vomitando demasiado, a veces el niño puede aspirar ese vómito, irse a la vía aérea y eso ocasionar una neumonía aspirativa. Cuando eso ocurre, el vómito, que tiene mucha acidez, va a irritar el bronquio y entonces va a provocar una inflamación intensa. Realmente prevenir la neumonía aspirativa es, 1, hacer un buen manejo de los vómitos. Si el niño empieza a vomitar, no tratar de forzarlo, ¿verdad? Ponerlo en una posición en la que el niño no vaya a aspirar su propio vómito, ponerlo boca abajo, ponerlo de lado. Y si el niño que está vomitando empieza a tener problemas de dificultad respiratoria, empieza a presentar tos o como sensación de ahogo, debe consultar inmediatamente porque eso se puede complicar mucho. Esa es una de las complicaciones más serias de cualquier tipo de vómito, ya sea para un niño o un adulto. Así que en cualquiera de los casos que sea, definitivamente acudir rápido a un hospital, a un centro médico o a su médico. Bueno, hablemos entonces de tratamientos en sí. ¿Qué vamos a dar dependiendo de qué es y qué es lo que no tenemos que dar? Bueno, depende del grupo etario, pero lo principal es que quede claro que las sales de rehidratación oral o los sueros orales son la principal arma que tenemos para que el niño no se vaya a deshidratar. Cuando hay intolerancia a la vía oral y cuando el niño está vomitando, como dice la doctora, que no permite que nosotros lo rehidratemos por la vía oral, entonces lo más seguro es que se va a ingresar y que se le va a rehidratar por vía endovenosa.
No hay que esperar mucho tiempo para llegar a consultar y cuando el niño muestra los síntomas de alarma que la doctora mencionó, ir a consultar rápidamente, que ese es lo mejor. El mejor tratamiento. Entonces, quedamos, el tratamiento es el que su médico le indique luego de hacer la evaluación adecuada, correspondiente, con exámenes de laboratorio, evaluación física, para decidir qué es lo que tiene y pues poder así tratarlo. Vámonos a una pausa comercial y volvemos ya con lo último de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Este día en Foodstyle te presentamos los alimentos recomendados cuando tu hijo tiene problemas estomacales como vómitos y diarreas constantes. Comenzamos con aquellos ricos en almidón, como el cereal seco, fideos, puré de papa y zanahoria. Este tipo de comidas son de fácil digestión para el niño. También están las comidas libres de grasa como el yogur, huevos hervidos y verduras salteadas. Estos se digieren fácilmente y no irritan el estómago, así se evitan molestias que provoquen más diarrea o vómitos. Finalmente se encuentran los líquidos, que son importantes para prevenir la deshidratación. Ten el agua como primera opción, seguida de los sueros orales. De esta forma se reponen los electrolitos perdidos en las evacuaciones. Recuerda evitar bebidas energizantes que no aportan la hidratación que necesita tu hijo en estos episodios. Muy bien, ya vieron, recalcando un poco lo que hemos estado hablando de que alimentos pues se pueden dar. Pero ¿qué hacemos, licenciada Hidalgo, cuando ya pasó afortunadamente el episodio de diarrea, de vómito, ya obtuvo su tratamiento el niño? Pero ¿cómo hacemos para irle reinstaurando nuevamente su dieta, especialmente en los niños que a lo mejor estaban recién introduciendo algunos alimentos y hubo que detener ese proceso por la diarrea y los vómitos? Bueno, cuando ya se terminó el episodio de diarrea o vómitos, que ya se trató con una dieta astringente, el siguiente paso es seguir con una dieta progresiva. Por ejemplo, se inició con una dieta de líquidos, luego se pasó a la dieta astringente, que ya es un poquito más sólido, y luego se va empezando a una mecánicamente suave, y poco a poco, a medida de tolerancia del niño, porque muchas veces el episodio pasó, pero todavía queda con algún tipo de malestar. Entonces también es muy importante estar pendiente del malestar que tenga el niño y de la tolerancia a la vía oral que el niño vaya teniendo. En algún dado caso, la tolerancia se ve afectada, se puede regresar a alguna de las etapas anteriores. Por ejemplo, si el pasado de unos 8 días el niño todavía sigue con un malestar, consultar primero al médico y luego seguir progresivamente con la dieta habitual. Entonces recalquemos las etapas de las que estábamos hablando. Entonces, primero, iniciar con líquidos durante el proceso. Durante el proceso. Caldos que sean desgrasados, el suero oral. Luego de eso, cuando ya la tolerancia del niño esté instaurada, empezar con una dieta astringente, luego de la dieta astringente a una... La dieta astringente fue la que dijimos, de cereales, que mencionaba. Sí, cereales. La que ya también mencionaban en la cápsula, cereales altos en almidón, cereales secos, pastas. que no sea pastas, nada integral, porque recordemos que la fibra también activa la motilidad intestinal, entonces todo que sea blanco. Y luego de la dieta astringente, por ejemplo, las frutas, verduras sin cáscara para evitar también la fibra de estos. Luego de esto se pasa a una mecánicamente suave y por siguiente a una dieta normal, siempre a tolerancia del niño. Cuando hablamos de una dieta mecánicamente suave, estamos hablando de purés. Purés, blando, pero sin necesidad de que estos purés sean, por ejemplo, solo papa o solo cereales o solo zanahorias, sino que ya empezando, por ejemplo, puede ser un pollo licuado, un pollo en pasta, ya podemos introducir pan y así a medida que el niño vaya tolerando la alimentación. Las sopitas, ¿verdad? Las sopas con arrocito y pollito, sí, y sus vegetales ahí, sus hojitas bien lavadas, claro está. Eso es importante. Ya no bajar hambre. Sí, para reconfortar. Bueno, ahora bien, la gelatina, sí, también. Sí, podría ser, pero tratemos de que no sean demasiado azucaradas. Demasiado azucaradas. Bueno, y claro, dependiendo de la edad y lo que el médico le haya autorizado comer.
Ahora, el seguimiento, porque además del cuánto tiempo va a durar el tratamiento, ¿qué debe incluir ese tratamiento médico? Sí, usualmente cuando un niño tiene diarrea no hay que cambiar el tipo de leche que el niño está consumiendo, se le puede continuar la misma leche que él usualmente consume. Pero, así como mencionaba anteriormente, si este niño, cuando ya le pasó todo el proceso de la diarrea, si este niño, ejemplo, vomitó muchísimo y no hacemos una adecuada protección de su esófago, recordemos que cada vómito es acidez, y el esófago no es un tejido que está listo para soportar el ácido, entonces se erosiona. Entonces a veces el niño tal vez ya pasó su cuadro agudo de una diarrea viral, pero queda con mucha esofagitis, queda muy nauseoso, con muchas molestias, entonces eso puede dificultar la reintroducción de alimentos, como decía la licenciada, y esa puede ser una molestia. Puede tener mucha agrura, puede estar todavía muy nauseoso, o puede presentar distensión, o que las evacuaciones todavía no estén del todo de consistencia normal, y entonces el niño puede presentar todavía un poquito de dolor. Entonces siempre es importante que si el niño ya pasó el cuadro agudo y empiezan a haber molestias que persisten o síntomas nuevos que aparecen, deben consultar oportunamente. ¿Cuál es la causa más extraña o más grave que usted ha visto en náuseas y vómitos? Bien, un niño que me fue referido por vómitos, tenía más o menos 2 meses de estar vomitando y no encontraban ninguna causa, no tenía ningún antecedente de importancia. Era un niño ya de 8 años. Entonces, a la hora de hacer el examen físico completo, como dice el doctor Quintero, eso es lo primero que uno tiene que hacer. Al hacer la evaluación, pues observé que tenía un globito ocular un poquito más protruido, un poquito más afuera que el otro, y una papila del ojito no estaba cerrándose bien. Entonces, al descartar todas las otras causas que pueden haber comunes de vómitos, y al encontrar esos hallazgos al examen físico, pues uno lo que piensa es que haya algo que esté ocasionando un aumento de la presión intracraneana, y en efecto, pues el niño lo que tenía era un tumor cerebral. Entonces, así como pueden haber causas sencillas como las infecciosas o todas las que hemos venido mencionando, pueden haber causas graves de vómitos o causas graves de diarrea crónica también. Entonces siempre es importante que consulten, no se automediquen, no automediquen a los niños, no utilicen estas famosas sales de bismuto, porque pueden empeorar el cuadro, eso puede ocasionar lo que llamamos acidosis metabólica, eso puede complicar muchísimo un cuadro de deshidratación. Entonces, no se automediquen, siempre consulten, recuerden que los hijos son el más grande tesoro que podemos tener y de nosotros depende el cuidado. Entonces, a veces las decisiones que tomamos pueden influir en que al niño le vaya bien o le vaya muy mal. Eso es una gran verdad. Gracias, doctora, por esa recomendación. No minimicemos. Yo creo que tendemos a minimizar los adultos los cuadros de diarrea y de vómitos en el adulto. La gente trata de minimizarlo y muchas veces extrapolamos esto con los niños y no debe hacerse. Ya vieron que pueden ser muchas las causas. Nunca hay que verlo de menos, hay que consultar. Su mensaje final, doctor Quintero. Bueno, a los papás, principalmente, como dice la doctora, tienen un tesoro, no lo que le cae bien al vecino o lo que le cae bien al adulto le va a caer bien al niño. Hay que consultar con un pediatra y consultar a tiempo. A veces también no sirve que consulten después de que está complicado, sino que tienen que consultar en el tiempo y con el profesional que sea de su confianza. Muy bien. Patti, mensaje final. Como ya lo habíamos repetido a lo largo del programa, creo que uno de los factores muy importantes es la higiene en la preparación de los alimentos, así que tengamos mucho cuidado en eso porque es una de las principales causas de contaminación, así que cuidemos a nuestros niños. Sí, eso es lo más importante, la higiene, el cuidado de nuestros niños, la limpieza de los juguetes, la limpieza de nuestras casas, de todo lo que los niños se puedan llevar a la boca y por supuesto de nuestras manos y de los alimentos que vamos a preparar. Muchísimas gracias, licenciada Hidalgo, gracias, doctor Quintero. Doctora, un placer, de verdad. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron, esperamos que hayan aprendido, que hayan entendido el mensaje, que lo apliquen en sus casas para cuidar cada vez más a sus chiquitos. Bueno, el día de hoy ya nos vamos, pero mañana vamos a estar hablando de un tema muy interesante que son las fobias, así que no se lo pierda. Por hoy, que tenga una linda tarde de martes y que Dios los bendiga.
Para prevenir problemas estomacales en tu hijo como vómitos y diarrea, te damos los siguientes consejos. Manipula adecuadamente los alimentos. Lávalos con suficiente agua, especialmente los que provienen de la tierra, ya que estos contienen un alto nivel de bacterias. Enséñales una adecuada higiene, especialmente el lavado de manos antes de comer y después de ir al baño. No lo automediques. Para evitar complicaciones ante un caso de diarrea y vómitos en tu hijo, evita darle remedios caseros o medicamentos no recetados por su pediatra. Recuerda que ante una deshidratación severa por un problema estomacal, debes acudir a un médico especialista.